Hola, te doy la bienvenida a un nuevo tutorial. Hoy te voy a mostrar cómo es el proceso de confección de nuestro patrón de chaleco sastrero femenino, artículo M159, que lo encontrás en nuestra tienda online www.evemoldes.com.ar. Para explicarte el proceso voy a utilizar estos mini moldecitos para que se aprecie mejor en el video, pero ten en cuenta que todos nuestros moldes, como siempre, vienen en tamaño real, ya sea en formato digital o físico. En este caso, este patrón está compuesto por 4 piezas. Tenemos por un lado la espalda, que la vamos a cortar por una con el doblez de la tela en el centro y tiene una pinza de cintura. Por otro lado, tenemos el delantero, que lo vamos a cortar por 2. Esto hablando de la tela principal. También hay que cortar otra pieza más en la parte de la espalda. Tenemos que cortar uno en tela, en la tela principal, y otro en la tela que vamos a utilizar para el forro. Supongamos que utilicemos para hacer este chaleco un satén como tejido principal, y para el forro podemos usar una tafeta, por ejemplo. Entonces vamos a cortar uno de satén y uno de tafeta. En este caso, 2 de satén y 2 de tafeta. Tenemos pinza de cintura en el delantero y de busto en el lateral. También tenemos estas 2 piezas que son para hacer el bolsillo simulado, que es un bolsillo ojal o ribeteado, como prefieran llamarle, que va posicionado a esta altura donde tenemos las marquitas donde debe ir ubicado el bolsillo. Bueno, acá yo tengo cortadas todas las piezas, ¿sí? 2 espaldas, una que va a ser para simulando el tejido principal y otro que sería el forro. Vamos a ponerle acá una crucecita. Este sería el tejido principal y este sería el forro. Acá también tengo el delantero, ¿cierto? 2 que serían para el forro y 2 para el tejido principal. Vamos a hacer una crucecita de lo que sería el tejido principal. Acá también tenemos, estas son de tejido principal. Supongamos que, como les decía, podemos utilizar un satén. Entonces, estos se cortarían directamente en satén, estas tapitas. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo sería el paso a paso del proceso de confección de nuestro chaleco sastrero. El primer paso va a ser cerrar las pinzas. En el caso del delantero, lo que vamos a hacer es, antes de empezar a coserlas, vamos a marcarlas posicionando el patrón sobre la tela y vamos a hacer una marquita. Yo en este caso lo voy a marcar con esta fibra, pero ustedes, por supuesto, en la tela lo van a hacer con una tiza para tela. Ahora vamos a hacer así. Yo lo que hago es atravieso un alfiler o puede ser una aguja con hilo y marcamos la altura donde va posicionado el bolsillo. Ahí. Esta marquita del bolsillo la hacemos solamente sobre el tejido principal, sobre el satén. Entonces vamos a marcar acá y acá. Y vamos a marcar, en este caso, esta pinza, que es la pinza de la cintura. Vamos a marcar los extremos donde quiebra la pinza. Acá en la punta, acá a la altura de la cintura, y vamos a hacer unos cortecitos acá al final también. Entonces vamos a marcar tanto en el tejido principal, en este caso sería el satén, como en el forro. Vamos a marcar
esta pinza. Y acá al final le vamos a hacer un cortecito, un piquetito en la última parte. Esta pinza acaba cortada, igual que en la parte trasera. Me había faltado cortarlo. Bueno, entonces así es como nos quedaría el patrón. Entonces de este lado nos queda la marquita de la altura del bolsillo y del lado del revés vamos a tener la marca de la pinza. Entonces esto cuando vamos a coser, esto iría ahí y ahí, ahí y ahí, ¿sí? Vamos a coser cada una de las partes. Esto sería el primer paso, cerrar todas las pinzas. El segundo paso va a ser colocar el bolsillo, que ya les comento cómo lo pueden hacer. Listo, ya tenemos cerradas todas las pinzas, ¿sí? Tanto de la tela como del forro. Una vez que tenemos cerradas todas las pinzas, el paso siguiente va a ser preparar el bolsillo, ¿sí? En la parte del tejido principal, que supongamos que sea como decíamos, el satén. Entonces, esto se va a preparar con estas tapitas, son bolsillos simulados, son falsos bolsillos. Entonces, acá como es muy pequeñito esto, no lo voy a hacer, pero sí les voy a dejar un enlace en la descripción de un video tutorial de cómo hacerlo. Es muy sencillo. Esta pieza principal se dobla a la mitad y la colocamos ahí, ¿cierto? Y la otra, la pieza más pequeña, la ponemos simple, así, juntitas. Y se hace una costura de extremo a extremo, o sea, desde la altura donde está esta marquita hasta esta otra, hacemos, una vez que los posicionamos, hacemos una costura recta de ambos lados. Una vez que tenemos esa costura hecha con un refuerzo en cada extremo, cosa de que la costura quede bien segura y no se abra, recién ahí se hace un cortecito en el medio, se lo da vuelta, se da vuelta ambas tapas, entonces estas tapitas van a quedar del lado del revés, ¿sí? Las pasamos para el lado del revés. Ahí en el videito que les voy a dejar el enlace está bien detallado cómo sería el procedimiento para colocar los bolsillos. Entonces, primer paso, cerrar pinzas. Segundo paso, colocar bolsillos. ¿Bien? Una vez que tenemos los bolsillos delanteros colocados, recién ahí vamos a empezar a unir todas las piezas. Ahora les voy a explicar cómo lo hacemos. Bueno, acá no pude con mi genio y lo preparé nomás al bolsillito. Les muestro cómo es. Como les decía recién, se hace una costura de ambos lados. Yo esto lo voy a devolver a la parte delantera para que vean cómo es. ¿Ven? Se hace una costura desde donde está el piquete, la marquita que tiene la pieza principal. Desde esa marquita hasta la otra a una distancia de pie de máquina, 1 centímetro. Para a ambos lados. Y vamos a hacer un corte en el medio y acá antes, 1 o 2 centímetros antes de llegar a esta altura, nos vamos a frenar y vamos a hacer como un cortecito en B. Ahí en el videito que les dejo en la descripción lo van a poder apreciar mejor. Entonces hacemos ese cortecito en cada uno de los extremos y damos vuelta. Lo damos vuelta del lado al revés. Ahí. Ahí. ¿Ven? Y así es como nos queda el bolsillito simulado. Por supuesto, esto hay que hacerle luego un pespunte. Se le hace una costura. Primero se le hace una costura acá, como un atraque, una costura de seguridad en cada una de las puntas, para que quede bien seguro. Y después se le puede hacer un pespunte alrededor, bien finito. Bueno, entonces ahí ya tendríamos los bolsillos. El paso siguiente va a ser
coser los hombros. Vamos a tomar la espalda y vamos a enfrentar derecho de la tela con derecho, derecho con derecho, del delantero con la espalda, y vamos a coser hombro con hombro. Lo mismo vamos a hacer con el forro. Vamos a coser enfrentando derecho con derecho, hombros. Una vez que tenemos los hombros listos, vamos a unir ambas partes. Bueno, acá ya tenemos unidos los hombros. Voy a poner así para que se aprecie mejor. Bueno, ya hice el bolsillito de ambos lados. Lo que vamos a hacer es enfrentar derecho del forro con el derecho del satén o de la tela principal, ahí. Y vamos a hacer una costura en el sector de las sisas y todo lo que es el escote, desde la parte baja, acá sería el escote, hasta el lateral. ¿Sí? Vamos a coser toda esta parte, ahí, todo alrededor hasta el lateral y las sisas. Bueno, ya tenemos unidas todas las partes, inclusive me había olvidado de decirles la parte trasera, la cintura trasera también hay que coserla. Una vez que tenemos todo preparado, vamos a abrir en la parte trasera un lateral y vamos a dar vuelta. Bueno, acá en las partes, yo no lo hice, pero en la parte de la sisa, antes de darlo vuelta, hay que hacerle unos cortecitos a la sisa para que no quede tirante. Bueno, son algunas técnicas de costura para lograr, ¿ve? Para que no quede tirante, se le hace unos cortecitos. Por ejemplo, a ver, voy a ver si puedo hacerle esta parte para mostrarles cómo es. Por acá. Ahí, en la parte curva de la sisa, para que no quede tirante, se le hacen así unos pequeños cortecitos. Y queda mejor. ¿Ven? Ahí se le van todas las arruguitas que tenía. Acá lo mismo, ¿ven? Que hace esas arruguitas siempre todo alrededor de la sisa o en las partes curvas cuando vamos a coser algo con forro que esté embolsado, como en este caso, hay que hacer esto. Ahí. Ahí va. El último paso en el proceso de confección va a ser unir los laterales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es enfrentar acá, costura con costura en la parte de la sisa. Y vamos a hacer una costura alrededor, pero de un lado lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a dar vuelta. A ver, lo voy a sostener con un alfiler. De un lado lo vamos a dar vuelta para que nos resulte más fácil la confección. Y vamos a coser así. ¿Sí? Todo alrededor. Ya le digo cómo hacemos la parte final. Bueno, acá ya tenemos cosido todo alrededor, el lateral. Lo vamos a dar vuelta. Y queda embolsado. Ahora nos falta el otro lateral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a enfrentar sisa con sisa, ahí. Y vamos a ir cosiendo, lo vamos a hacer al revés, ahí. Enfrentando derecho con derecho, así. Va a ser más fácil. Entonces, vamos a enfrentar sisa con sisa, ahí.
y vamos a ir cosiendo, ¿sí? Vamos a ir cosiendo de a poquito hasta el máximo que se pueda coser. Va a llegar un punto que no vamos a poder dar toda la vuelta porque nos va a quedar una abertura sin coser. Esa abertura que nos va a quedar sin coser la vamos a terminar a mano. Yo ahora lo voy a coser hasta lo máximo que pueda llegar y voy a dejar esa abertura final, que es lo que vamos a terminar cosiendo a mano. Esa pequeña abertura tiene que quedar siempre del lado interno, del lado de la tafeta, del lado del forro. Bien, para que esa costura a mano, que quizás no tenga la perfección de una costura a máquina, si hay alguna imperfección, quede escondida en la parte interna del chaleco. Bien, ahora lo hacemos y le muestro cómo queda al final. Bueno, acá ya está terminado, ya terminé de hacer esta costura, la otra costura lateral, me quedó esta aberturita, que es la que les mencionaba anteriormente, que es la que la vamos a terminar con una costura a mano. Bien, así es como queda entonces terminado nuestro chaleco forrado sastrero. Entonces, vamos a hacer un repaso con todos los pasos. Paso número 1, vamos a cerrar pinzas. Paso número 2, preparamos bolsillos. Paso número 3, vamos a unir hombros. Paso número 4, vamos a enfrentar el forro con la tela principal. Y vamos a coser sisa, escote, ruedos. Luego el paso siguiente va a ser dar vuelta. Vamos a dar vuelta del lado del derecho el chaleco. El paso siguiente, que creo que era el número 6, ya me perdí con los números, sería coser laterales, ¿sí? Y listo. Y la terminación va a ser hacer la costurita a mano en la parte interna del forro. Y así queda terminado nuestro nuestro chaleco sastrero. Si te gustó este tutorial, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otro de nuestros moldes te gustaría conocer el proceso de confección. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.